tocar incluso temas de acoso. Entonces, va a ser un tema pues demasiado interesante para todas nosotras y y que seguramente todas hemos vivido en algún punto dentro de nuestra relación laboral con algún patrón o en el lugar en donde estemos laborando, ¿no? El día de hoy tenemos el honor de contar con la maestra Sara. Ella es licenciada en Derecho con mención honorífica, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México. Mismo cursó en la división de posgrado de la misma universidad y también en esta maestría tuvo mención honorífica. Cuenta con 15 años de antigüedad como catedrática de la Facultad de Derecho, titular de las asignaturas Derecho Individual del Trabajo y Derecho Colectivo y Procesal también. Estas por oposición. Ha impartido cátedras, cursos, diplomados, talleres, tanto en universidades privadas como en la Facultad de Derecho, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el Poder Judicial de la Federación, de diversas entidades federativas, con motivo de la instauración de la reforma de 2019, con temas alusivos al ámbito individual del trabajo procesal, trabajos especiales y riesgos profesionales. Es asimismo coautora de libros, revistas en materia de trabajo y autora de artículos de libro en materia de trabajo con temáticas como el proceso ordinario del trabajo, el derecho del trabajo en el mundo empresarial, el teletrabajo, entre otros. Bueno, profesora, entonces ya dimos ahorita una breve semblanza de lo que ustedes no haríamos de nombrar todo lo que es, porque pues tengo el gusto de conocerla ahorita en clases virtuales y sé lo maravillosa que es impartiendo este tema y que va a ser de un agrado maravilloso para cada una de las participantes. Entonces ya, profesora, si gusta empezar a decirnos, la escuchamos. Perfecto, pues muy bien. Yo encantada de aceptar estas invitaciones tan valiosas, cuanto y más se trata de la perspectiva de género en materia del trabajo. Agradezco la amable invitación de la maestra Andrea Aravela, siempre un gusto colaborar con ella y por supuesto por la gentil presentación de mis queridas niñas Yana y Fergie, que como bien comentan son actualmente mis alumnas en la materia de Derecho Individual del Trabajo y nos disfrutamos todos los martes y jueves en punto de las 9 de la mañana. Parece comercial, pero no lo es. Entonces, pues bueno, realmente acepté el estar con ustedes compartiendo la tarde el día de hoy, analizando una temática por demás sensible, pensando en que, como bien mencionaban hace rato mis queridísimas alumnas, es un tema muy valioso y sobre todo muy actual, pensando en que nuestra cotidianidad del trabajo, si bien es cierto, tenemos contenidos muy claros, vigentes en relación a el trato que debe de imperar al interior de todos los centros patronales, que debe de ser un trato digno, un trato decente, llevado en muy buenos términos en distintos rubros, biopsicosocialmente, ergonómicamente, en la cuestión del teletrabajo, en fin, nos damos cuenta en nuestra triste realidad que no siempre es así, no siempre ocurren los contenidos que tan claramente la ley expresa y es por eso que estamos reunidas el día de hoy para tratar este tema. Como buena docente, además de litigante en la materia del trabajo desde hace más de 20 años, como referían mis niñas, acostumbro abrir este tipo de charlas con una breve introducción a manera de que analicemos a grandes rasgos, por supuesto, lo que es el rubro histórico del por qué vamos a platicar en los términos en que lo haremos en esta hora y media próxima. Y con base en esa introducción histórica, también estaremos atendiendo rubros internacionales, algunas instituciones que dentro del orden social, concretamente laboral, protegen a la mujer de todo tipo de discriminación
y atenderemos también al final los contenidos vigentes de la Ley Federal del Trabajo, considerando que tuvimos reformas muy importantes, no solamente en el ámbito individual, en el ámbito colectivo, sino también en el ámbito procesal, que nos afectan directamente a nosotras y podría decir adelantadamente que para bien. En ese orden de ideas, si me lo permiten, empiezo a compartir presentación para efecto de que empecemos a platicar. Y por supuesto, estoy abierta a sus comentarios, sus dudas, y yo siempre dispuesta a atenderlas de la mejor manera posible. Pues bueno, estamos rompiendo el silencio, estamos entre amigas, comentando una temática que por supuesto nos llega a lo más profundo de nuestro ser por el simplísimo hecho de ser mujeres y porque sabemos no solamente lo valiosas que somos, sino la difícil labor que al interior de nuestros respectivos esquemas, rubros, idiosincrasias, integralidades podemos manejar y que parten de lo que les voy a referir ahorita. El tratamiento tan específico que por parte de la ley laboral tenemos en nuestro acontecer cotidiano nace cuando de repente nuestros teóricos se dan cuenta de que debemos de partir de movimientos agrestes partiendo de la revolución industrial, cuando en pleno siglo XIX, a finales por supuesto, se nota que hay un trato por demás discriminatorio hacia la mujer. La mujer trabajaba más allá de 8 horas, más allá del tope que establece actualmente la Ley Federal del Trabajo, y lo peor del caso es que pese a que laboraba alrededor de entre 12 y 14 horas, lo más cierto es que su salario no solamente no era remunerador, sino que era ínfimamente muy distinto al de un hombre. Una situación muy similar también ocurría en tratándose de los menores, en el entendido de que en aquel entonces, a partir de que el pequeño o pequeña tuviesen alrededor de 4 o 5 años, ya estaban obligados por las circunstancias, especialmente las económicas, a colaborar el menaje del trabajo para apoyar económicamente el rubro doméstico, y pues los niños eran igualmente maltratados con unas jornadas verdaderamente inhumanas. En este orden de ideas y por aquellos primeros malestares sociales, partiendo de esas difíciles circunstancias laborales, es precisamente el 8 de marzo de 1857 que las mujeres trabajadoras de la industria textil llamadas garment workers en inglés en Nueva York organizan por primera ocasión una huelga. Recordemos que en nuestro país, en diversos momentos de nuestra historia, nos hemos podido dar cuenta que las huelgas estaban totalmente reprimidas, no se permitía a los trabajadores libre asociarse o en su defecto libre coaligarse en defensa de sus derechos más estrictos, los que le llamamos técnicamente de orden público o irrenunciables. Sin embargo, vean cómo ellas desde aquel entonces abren una brecha muy importante. Se le considera a esta fecha un parteaguas, pensando que independientemente de la represión de la que fueron objeto, no les importó y pelearon para que hubieran salarios más justos, equilibradamente pensando respecto de los que se le pagaban en aquel entonces a los varones. Sin embargo, en el momento en que alzan la voz, pues los policías las detienen y pues no llega a más. Posteriormente se gesta una nueva manifestación también en calles neoyorquinas, pero esto ocurre, fíjense, 51 años después, en una fecha que para nosotras es emblemática, como lo es el 8 de marzo, pero en este caso de 1908, cuando salen a la calle 15,000 mujeres que con el eslogan que estamos viendo en la parte inferior derecha,
el famosísimo eslogan pan y rosas, ellas buscaban mayor seguridad económica, mejor calidad de vida, y ahí está una imagen de esa marcha por las calles. Por supuesto que con el tiempo se reconoce esta fecha emblemática, no es en aquel momento por parte de la Organización de las Naciones Unidas como el famosísimo Día Internacional de la Mujer, en donde hemos repetido hasta el cansancio que en realidad en esa fecha tan importante no nos deben de felicitar porque no hay nada que felicitar. En realidad estamos conmemorando estos movimientos de los resquemores sociales por parte de las mujeres y que lograron generar inercias y cambios a lo largo de la historia, como lo que estamos viendo precisamente en esta otra lámina, y que es el caso de que en Nueva Zelanda se entiende es el primer país en donde se permite votar a las mujeres, y esto ocurre en el año de 1893. Conforme vamos avanzando en nuestras creencias, idiosincrasias y luchas, vamos conformando más conquistas, y tan es así que ahora vean, en Dinamarca se propone un Día Internacional de la Mujer en el año de 1910, en donde precisamente en la celebración de la conferencia internacional en Copenhague, con la participación de una interesante pluralidad de naciones en todo el mundo, se ponen de acuerdo con parte de las filosofías que en aquel entonces esbozara nuestra querida Clara Zetkin, y que si estamos platicando el día de hoy de este tema, forzosamente necesitamos conocer de ella, para efecto de que sepamos que gracias a todo lo que vivió, a la violencia, a las injurias, a los resguardos carcelarios, a la tortura inclusive, pues ahorita gozamos de los derechos y de las garantías expresamente establecidas en la ley. También debemos de hablar de una fecha por demás clave en estos despertares sociales, y ocurrió un trágico 25 de marzo de 1911. Sabemos que en esta fecha más de 100 trabajadoras también, vean qué interesante, dentro del ramo de lo textil, mujeres inmigrantes en su mayoría europeas, gran cantidad de ellas italianas para ser más exacta, fallecen luego de que, reclamando mejores condiciones de trabajo, son encerradas al interior del inmueble que estamos viendo del lado izquierdo y fallecen. Como lo ven del dato que aparece a la derecha, estas trabajadoras en edad oscilaban entre los 14 y los 43 años de edad. Muchas de ellas eran unas niñas, y si ahorita ostentamos una bandera con colores verdes y morados, es porque se comenta que el humo que se desprendía de este edificio, por aquello de que se estaban trabajando las prendas que se remojaban en algunas tinturas de color morado, el humo se veía morado, y de ahí que también adoptemos ese color como parte de nuestra bandera feminista, en el buen contexto, en el buen sentido de la palabra. En ese orden de ideas, dentro de los movimientos feministas que también a lo largo del mundo llegaron a ponderarse y reconocerse, ocurrió en Rusia, cuando en 1917 se da la posibilidad de que se les considere para efecto de que puedan votar, y esto ocurre concretamente a partir del 23 de febrero, y a partir de ahí, pues la historia ya es otra. Haciendo o tratando de hacer esta charla lo más dinámica posible, me tomé la libertad de insertar un video que habla precisamente de estos 105 años de lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, y espero que les guste. Solamente, por favor, me encantaría que me dijeran si sí lo pueden escuchar para que podamos ya correrlo. Ustedes me dicen. Todo comienza aquí. Huelga de ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto, gracias. 8 de marzo de 1857. Por aquella época,
La enorme mayoría de los trabajadores en la industria textil eran mujeres. En esos años las jornadas laborales eran agotadoras, de más de 12 horas diarias y con un salario miserable. Eran salarios muy bajos para los hombres, pero mucho más para las mujeres, que percibían un 60 o 70% menos dinero que los hombres. Por estas razones, y sumando a las pésimas condiciones de trabajo, las mujeres de una fábrica textil de Nueva York decidieron ir a la huelga. Organizaron una marcha por la ciudad para denunciar los hechos, pero lo único que obtuvieron fue una fuerte represión por parte de la policía, que disolvió la marcha, dispersando a las mujeres. Y llegamos a 1908, con uno de los hechos más recordados por su trágico final. 40.000 costureras de muchas grandes fábricas de Estados Unidos se declararon en huelga para reclamar igualdad de derechos, reducción de jornada, derecho para unirse a los sindicatos y el cese de la explotación infantil. En una de las fábricas donde se declaró la huelga, en la Cotton Textile Factory en Washington Square, en Nueva York, la jornada acabó en tragedia. Los dueños de la fábrica cerraron las puertas y ventanas de la misma, con las mujeres en huelga dentro. Al parecer era una práctica habitual para evitar el robo de la mercancía. El problema llegó cuando se declaró el incendio en el edificio y, al estar cerrado, las mujeres que allí estaban murieron sin remedio. Más de 120 mujeres encontraron la muerte en este suceso. Desde 1911 se ha venido celebrando el Día de la Mujer Trabajadora, pero no fue hasta 1975 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas estableció como Día Internacional de la Mujer el 8 de mayo. Bueno, pues ya lo vieron, ya lo escucharon. Nada que festejar, mucho que conmemorar. Y precisamente por esta razón, perdón, aquí estamos activando otra vez video, déjenme cambiar. Debemos de plantearnos la interrogante, ya para entrar directo en el tema. Pues, ¿qué debemos de entender por la discriminación? Y vamos a encontrar diversas respuestas, partiendo, por supuesto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en el año 2012 nos indica que se considera como un fenómeno social que daña la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas o grupos a través de tratos de inferioridad basados en criterios como la raza, el origen étnico o nacional, las opiniones, entre otros aspectos, ocurridas ocasionalmente de manera inconsciente. Tienden a reconocer que a veces normalizamos situaciones que a nuestros nuevos ojos no son correctos, sin embargo formaban parte de las inercias sociales, y es por eso que la misma comisión reconoce que en ocasiones era inconsciente. Pero entonces, ¿qué debemos de entender por derechos humanos? Porque cuando uno hace la pregunta, se gestan ciertas ideas en relación al derecho natural, se esbozan algunas cuestiones como las generaciones, se habla de derechos humanos de primera generación, que recordemos parten de Francia con la famosísima libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, hemos ya llegado a una sexta generación de derechos humanos, en donde se trata no solamente el rubro de la discriminación per se, que es lo que ahorita estamos abordando, sino también hasta la protección al genoma mismo. Vean qué interesante. Entonces, veamos qué son los derechos humanos. También estoy insertando un video que me parece maravilloso. Espero les guste. Human rights, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human. The rights that humans have. That's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano.
es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabaristas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos.
Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Bueno, pues ahora que ya tenemos una noción más clara de lo que son los derechos humanos y en este ánimo de sensibilizarlas a todas para que abordemos precisamente ya lo que es el rubro laboral, luego de que nos preguntamos qué debemos de entender por discriminación y encontramos una acepción muy genérica por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ahora aboquémonos a trabajar con los rasgos de esta materia, de este ámbito que tanto me apasiona. Verán, obviamente tenemos que partir de la Organización Internacional del Trabajo. Si estamos viendo del video, si sabemos y conocemos de la historia, que es a raíz de las 2 guerras mundiales, que se siente la necesidad de crear a la ONU para proteger a estos derechos inherentes al ser humano por el simplísimo hecho de serlo, se dieron cuenta en la ONU que hacía falta una organización más específica que atendiera los rubros tan particulares y especializados como son los del trabajo. Y es precisamente por eso que emana
en 1911 de la primera conferencia internacional que se llevase a cabo en Ginebra, lo que actualmente conocemos como la OIT, u Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo tiene su sede en Ginebra y cada año lleva a cabo lo que se conoce como su famosísima conferencia internacional. En esta conferencia internacional, a través de organismo tan importante, exprofeso, solamente para tratar todos los rubros de índole laboral por donde quiera que los vean, por supuesto, vamos a observar que muchísimos de los países miembros que lo conforman pueden sujetarse a uno de dos lineamientos muy propios de su investidura. Estamos hablando de los tratados internacionales y también de las recomendaciones. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues resulta que los tratados tienen un carácter vinculativo. Yo sé, es un término muy técnico jurídicamente hablando, pero no es más que un carácter obligatorio. En el momento en que el país miembro de la OIT ratifica ese contenido, se obliga a implementarlo al interior de ese país, atendiendo a sus propias circunstancias particularísimas, obviamente dentro del rubro de lo social. Mientras que por lo que respecta a las recomendaciones, como su nombre lo indica, no tiene per se un carácter obligatorio, un carácter vinculativo, sino que tiene un referente de índole moral, a manera de que si de algo le sirve ese contenido al país miembro, lo puede utilizar, pero para el caso de que incumpla con él, no va a existir ninguna sanción por parte de la propia organización, a diferencia de lo que es el tratado. En ese orden de ideas, pensemos que, por supuesto, la Organización Internacional del Trabajo, de manera forzosa, tiene que atender al rubro de la discriminación y en ese orden nos indica que se considera como tal a cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. ¿Se dan cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el concepto que aporta la Organización Internacional del Trabajo manejan algo muy similar en su contenido? Y es precisamente porque en el rubro de lo internacional, equilibrando o haciendo una especie de parangón con la propia Constitución, prácticamente todos nuestros contenidos reglamentarios van a partir precisamente del orden internacional, que en equivalencia con nuestra Constitución tienen el mismo rango, el mismo nivel y por supuesto superior frente a cualquier otra legislación que se pudiera emitir en cualquiera de las modalidades. En ese orden de ideas y atendiendo en concreto a lo que es el homenaje alusivo a nosotras las mujeres en cuanto al reconocimiento internacional al derecho del trabajo, pues nos vamos a encontrar que no solamente la OIT, no solamente la ONU, sino también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es mejor conocida como la CEDAW, así como la Convención Belém do Pará, emitirán una serie de criterios que nos servirán de lineamiento para poderlos implementar y materializar en nuestros órdenes sociales, independientemente de las circunstancias prevalecientes en cada país. Si nos remitimos al contexto de la ONU, forzosamente tenemos que hablar no de la ONU en general, sino de ONU Mujeres. Y ONU Mujeres se aboca a su tratamiento a partir del año de 1975, como lo estamos viendo en pantalla, y parte de su filosofía consiste en luchar por erradicar todo tipo de violencia de género y que exista una igualdad entre nosotras las mujeres y los varones. Pero en ese orden de ideas, creo que la siguiente pregunta de rigor es el que nos
preguntemos qué debemos de entender por igualdad de géneros, considerando que a los ojos de la Constitución y a los ojos de la ley somos iguales los hombres y las mujeres. En ese punto me gustaría hacer una reflexión personal, porque si bien es cierto, debemos de ceñirnos a los contenidos que estamos refiriendo, más cierto es que de facto sabemos que en realidad no somos tan iguales. Los hombres tienen pene, nosotras tenemos vagina. Ellos tienen mayor fuerza física, nosotras, salvo contadas excepciones, por supuesto, no tanto. Nos volvemos, muy para mi gusto y muy dedicada también esta charla para mis feministas, en un complemento. No es que debamos de pensar que somos más o menos que un hombre. En realidad, atendiendo a nuestras propias virtudes y defectos, características en particular, podemos realizar una magnífica mancuerna en un trato igualitario, pensando en que, por lo que respecta al rubro de trabajo, pensando en que se debe de pensar en obtener justicia social, el ámbito equilibrador que siempre permea en nuestra materia laboral significa que se le dará a cada uno de los sujetos en particular lo que le corresponda, dependiendo de las particularidades de su caso. Es decir, no siempre se dará un tratamiento exactamente igual a todos, porque somos totalmente distintos. Y eso es una situación que si la entendemos de origen, creo que nos va a quitar muchísimos dolores de cabeza, pensando en que si somos más, si somos menos, si estamos a un lado, si debemos de ir atrás del hombre o no, porque en realidad no es así como lo debemos de visualizar. Por supuesto, cobra mayor relevancia, la palabra empoderamiento, porque lo debemos de entender como ese proceso de superación en este rubro de desigualdad de género, en donde las mujeres ya no estamos tan dispuestas a ceñirnos a las decisiones del padre, del marido, del hermano, el pedir permiso para viajar, el adoptar el apellido de él, el dedicarme solamente al rubro de lo doméstico del hogar, porque sabemos que nuestro hemisferio cerebral izquierdo nos permite hacer eso y muchas cosas más, y a diferencia del hombre, además, al mismo tiempo. No es culpa de ellos, no es culpa de nosotros, simplemente es porque nuestro cerebro así está diseñado. Entonces, considerando esta situación, pues veamos qué es lo que filosóficamente hablando prevalece en la ideología, por ejemplo, de la CEDAW, que decíamos es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y entre los puntos que destaca, por supuesto, es primeramente identificar la violencia de género y que se puede soslayar a manera de discriminación, o también lo que es el empezar a trabajar con cierto tipo de medidas, aquí en nuestro país le llamamos políticas públicas, en donde vamos a tratar de ya generar algunas filosofías ya en concreto al interior de los centros laborales, basándonos en, por ejemplo, la famosísima y muy de moda NOM 35, para evitar no solamente el rubro de la discriminación, sino también el del acoso, el manejarnos con terribles grados de estrés por el fenómeno de la doble presencia, en donde sabemos que sí vamos a trabajar, pero al mismo tiempo atendemos a la familia, pero al mismo tiempo atendemos a los hijos, pero al mismo tiempo estamos estudiando una maestría, pero al mismo tiempo estamos haciendo el doctorado, pero al mismo tiempo estamos cocinando, pero al mismo tiempo estamos haciendo mil cosas, ¿no? Entonces, pensando en esta situación, se supone que lo que pretende la CEDAW es concientizar al sector patronal para que a través de fases
primeramente se geste la concientización dentro de todos aquellos que forman parte de las relaciones obrero-patronales. Si nos remitimos concretamente a los contenidos de Ley Federal del Trabajo, forzosamente tenemos que partir de 3 artículos concretos, el 8, el 10 y el 20. El artículo 8 define lo que es un trabajador, una trabajadora, el 10 lo que debemos de entender por un patrón y el 20 precisamente lo que en conjunto entre ellos dos en un fenómeno de suprasubordinación a cambio de un salario, se considerará una relación de trabajo. Entonces, en esta filosofía en donde vamos a atender a elementos objetivos y subjetivos en el fenómeno de la suprasubordinación que les pondero es indispensable para generar estos contenidos, en las fases que la CEDAW intenta materializar a través de una segunda gestión luego de la concientización es que viendo los contenidos de los derechos y las obligaciones de trabajadores y de patrones, se haga un tratamiento digno, un tratamiento decente a las mujeres en donde laboren en lugares ergonómicamente adecuados, limpios, bien ventilados, bien iluminados, en donde no corra peligro ni su salud ni su vida y que para el caso de que la mujer decidiera, porque es su derecho, porque ella sabe y controla todo lo relacionado con su cuerpo, ser mamá, también remitirnos a los contenidos expresos de Ley Federal del Trabajo, pero por lo que respecta al trabajo de mujeres y que si ustedes se dieran una zambullida en sus contenidos se van a dar cuenta que se prioriza la cuestión de la maternidad. Palabras más, palabras menos, por lo que respecta al rubro de la maternidad, siempre pensando en privilegiar el principio de estabilidad en el empleo. Las mujeres tendrán derecho a, respecto de la fecha probable de parto, a disfrutar de 6 semanas previas y 6 semanas posteriores, primeramente para prepararse física y mentalmente para el feliz momento en que llegue la bendición y posteriormente en las siguientes semanas para generar esos lazos afectivos en que vemos que es no solamente un derecho, sino la verdad en nuestros días y seguramente coincidirán conmigo, un lujo el poder amamantar a nuestros hijos. Sin embargo, a mí sí hay algo que me queda muy claro de los contenidos y suelo ser muy enfática en clase respecto de ellos, es que nos queda clarísimo que el legislador no es madre, porque como que 6 semanas antes y 6 semanas después, y como que 2 momentos para amamantar en el día a nuestras criaturas, si lo primero que nos dice el pediatra es, señora, y a demanda libre. Y entonces como que 2 veces al día. ¿Y creen que con 6 semanas nos bastará para generar esos lazos afectivos cuando que sabemos que el pediatra lo que recomienda de cajón es amamantar por lo menos 6 meses, idóneamente 1 año? Entonces, dense cuenta cómo no estamos perfectamente bien compaginados en nuestras realidades sociales con los contenidos provenientes de este tipo de instituciones y pues lo hemos vivido en el momento en que nos convertimos en madre. Como sea, vemos que también la CEDAW expresamente en uno de sus artículos más relevantes, como es el 11, reconoce el derecho al trabajo como un derecho humano, obviamente de carácter inalienable, por lo que pide a los estados signatarios medidas apropiadas para salvaguardar los mismos, entre ellos que las mujeres tengan igual oportunidad respecto del varón, que en este contexto del trabajo no solamente tenga la facilidad de llegar a puestos tan altos como un varón, y es a lo que hemos escuchado le llaman romper el cristal. Romper el cristal no solamente lo vamos a hacer hacia el techo, hacia arriba, sino que también lo podemos hacer hacia los lados y esto es un referente valioso por la temática que estaremos analizando ya en breve en relación con el famosísimo mobbing en este rubro de acoso
laboral, pero de tipo moral o de tipo sexual, se dice que aquellas mujeres que logran romper el cristal hacia arriba o hacia los lados, por supuesto están empoderadísimas, por supuesto en algún momento asumieron, según refieren los autores, no es que lo diga yo ni mucho menos que lo reconozca, una cierta actitud varonil y que al final del día se van a encontrar solas porque privilegiaron el rubro del trabajo en lugar del rubro familiar, en lugar del rubro de pareja. Sin embargo, no podría yo en especial como mujer, como madre, como laboralista, como esposa, estar más en desacuerdo de ese tipo de afirmaciones, porque considero que haciendo una debida planificación de nuestra vida podemos hacer eso y muchísimas cosas más, y siempre equilibrando, pero pensado, razonadamente y partiendo precisamente de estas filosofías. La CEDAW también nos menciona que al interior de los centros de trabajo se deben de manejar todo lo necesario para garantizar que este lapso de gestación llegue a buen término. Y ustedes dirán, pero por supuesto, la Ley Federal del Trabajo establece expresamente que para aquellas mujeres embarazadas deben de haber asientos necesarios. Vean nada más qué barbaridad respecto de los contenidos, pues que no se supone que eso debiera de ser lógico. Sin embargo, no solamente me refiero a eso, sino que pensando en que atendiendo a la naturaleza del trabajo, pensando en la predominancia de lo físico, en la predominancia de lo intelectual e inclusive en los grados de riesgo, porque no es lo mismo trabajar en una oficina, a trabajar en un laboratorio, a trabajar en un hospital, a trabajar en aquellos lugares en donde el grado de riesgo varíe terriblemente en obras de la industria de la construcción, y de ahí que en el momento se supone que un patrón sabe de que la persona está embarazada, debe de generar las condiciones idóneas óptimas para mantenerla a ella, a la mujer trabajadora, a salvo y, por supuesto, que también a el bebé. Y si estamos observando que de estas naturalezas tan variables se da un tratamiento directo con gases, con químicos, con solventes, con materiales peligrosos, es obligación de los centros patronales el colocar a la mujer embarazada en un sitio en donde no esté en contacto directo con ese tipo de insumos para que no corra peligro ni ella ni su producto. Independientemente de eso, recordar que en el momento en que tengan que pedir la licencia por maternidad, en los lapsos que les refiero, su salario se deberá de pagar íntegramente. Sin embargo, y como casi siempre ocurre en cualquier legislación, y la laboral no es la excepción, hay algunos casos en particular de excepción también. Pensemos en aquellas mujeres y que la boca se me haga chicharrón, pero que tuvieron la desgracia de tener algún bebecito que nació con alguna situación médica que lo convierte en un niño especial. Pensemos en aquellos niños que en algún momento y hasta un tope de 16 años llegan a manifestar alguna situación de cáncer. En estos casos, la Ley Federal del Trabajo, en combinación con algunos reglamentos interiores de trabajo de los propios centros patronales, establecen que luego de este lapso de 6 semanas en donde el salario se percibirá íntegramente, ya se tendrá que disminuir a la mitad del mismo hasta topar a 1 año en las circunstancias que les refiero, y que si pese a las terribles condiciones que les menciono, la mujer trabajadora no pudiera volver al empleo, constituirá, en términos de los contenidos rescisorios de nuestra ley, una causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón.
En el momento en que la mujer se separa provisionalmente de su empleo, percibiendo este salario íntegro, muchas de las incógnitas constantes que se formulan son, y bueno, ¿qué pasa con ese espacio que está dejando? ¿Llega a suplirla alguna otra persona? Y les podría decir, el derecho del trabajo, si hay algo que tiene, es que se mueve. La respuesta puede ser muy diferente, muy variada, atendiendo a las circunstancias particularísimas del caso. En el ideal de las circunstancias, sí puede ser suplida a esa persona por otra más temporalmente. Y en el momento en que regrese, esa que suplía se regresa a su puesto. Pero si atendemos a situaciones tristes como las que les refería, esa persona temporal puede adquirir una naturaleza de tiempo indeterminado precisamente por las circunstancias particulares. Espero haberme explicado en esa parte. Por lo que respecta a la ONU propiamente dicha, estamos viendo que hay un esbozo muy marcado en relación a la violencia por razón del género contra la mujer, y aquí estamos viendo la unidad que se encarga de su tratamiento, es la UNESE, y palabras más, palabras menos, esta tiene la filosofía de instar a los estados partes para que refuercen la aplicación de todas las obligaciones en relación a eliminar cualquier tipo de violencia por razón de género contra nosotras las mujeres, y hace un llamamiento, pero vean qué interesante, un llamamiento preventivo para proteger, para enjuiciar y castigar, para recopilar, para reparar, para supervisar todos esos menajes que paulatinamente entendemos se tienen que ir acabando y que se supone garantizarán el famosísimo trabajo digno y decente en aquellas personas que estén capacitadas para realizar la actividad, que tengan la actitud y que tengan la aptitud. Recordemos que un tema muy sensible es también el tratamiento de las niñas, porque para empezar, también la Ley Federal del Trabajo, en un capítulo exprofeso de trabajadores, pero trabajadores menores, establece genéricamente la edad idónea en que un menor debe de trabajar, y que se supone es de entre los 16 y los 18 años. Las edades han cambiado dependiendo del tiempo, dependiendo de la institución. Nuestra ley maneja ese rango, sin embargo, si nos remitimos a contenidos de Organización Internacional del Trabajo, no se habla de 16 años, sino de 15 años, y independientemente de si sean más de 14, a partir de 15, más de 16, menos de 18, en las variantes que les estoy refiriendo, la pregunta es, ¿por qué precisamente en esas edades tan cercanas? La Ley General de Salud nos expresa que más o menos en ese rango de edades, el ser humano alcanza su madurez. Sin embargo, pues yo conozco a muchas personas de 50 años que se comportan como gente de 15, y de ahí de repente nos llega la duda de si verdaderamente la persona está apta o no para trabajar. En este orden de ideas, el contexto del trabajo de menores impacta no solamente en ceñir las edades en que debe de desenvolverse ya dentro de un rubro profesional, sino también el que en tratándose de aquellas prestaciones de orden público, como lo son el salario, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, tan solo por citar ejemplos muy concretos, en el salario debe de ser igual de remunerador, pensando en que no podrá trabajar más allá de 6 horas, en lugar de las tope 8 para un adulto, que deberá de tener 2 descansos en el trayecto de esas 6 horas, que jamás podrá desempeñar su trabajo en lugares que afecten su moral y que afecten también su integridad. En ese orden de ideas, no pueden trabajar más allá de las 10 de la noche, en sitios en donde corra peligro su vida, en donde se maneje el alcohol, y que dicho sea de paso, también el alcohol es una constante en toda la Ley Federal del Trabajo como causal de rescisión. Aquella persona que llegue en estado de ebriedad
a su fuente de empleo, inmediatamente va para afuera. Y me parece excelente, además, que eso ocurra, precisamente evitando o tratando de evitar riesgos profesionales. Entonces, como verán, es un todo, es una serie de contenidos que perfectamente podemos ajustar a las mujeres adultas, a las mujeres niñas, pero también pensando en otra situación que es verdaderamente terrible y que está perfectamente bien pagado en nuestras cotidianeidades tristemente bizarras, como es la prostitución y la pornografía. Seguramente hemos escuchado hablar de los niños, los Acapulco Kids. Los niños Acapulco Kids son vendidos al mejor postor, especialmente las niñas, aquellas que no han iniciado una vida sexual, que son bonitas, que tienen buen cuerpo, y de ahí viene un rubro de esclavitud tremendo. Entonces, se supone que ONU, OIT, CEDAW y por supuesto ahora pasamos a la Convención Belém do Pará, también en conjunto ven la manera de erradicar esta violencia no solamente en el rubro de la discriminación per se, sino también para tratar de evitar estos contextos tan tristes de pornografía y prostitución. Se dice que estadísticamente hablando, si en México llegase a desaparecer todo lo que es el contexto de las drogas, el narcotráfico, inmediatamente despuntaría la pornografía, la prostitución, porque está impresionantemente bien pagado. Y es algo que no podemos permitir. Cuanto y más, si en términos expresos de ley no está permitido hacerlo, y además hay mucho que velar pensando en que queda corto el contenido, desgraciadamente. Veamos lo que establece la Convención Belém do Pará, concretamente en uno de sus artículos más importantes, que es el 5º, en donde nos indica: toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de sus derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales, por ahí me comí una S, sobre derechos humanos. Entonces, aquí estamos viendo que está puesta la mesa para poder cumplir, y entonces, ¿por qué nos encontramos con otras situaciones totalmente distintas de facto? Vean ahora el artículo 6º. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el que sea valorada, educada libremente, que no nos ciñan a estereotipos, a ciertos tipos de comportamiento, a ciertas prácticas sociales. Y sobre el particular me gustaría comentarles lo siguiente. Les decía al principio de esta sesión que su servidora es litigante en materia del trabajo. En alguna ocasión, esperando celebrar una audiencia, me dice uno de mis compañeros, abogado politigante: oye, Sarita, necesitamos que por favor nos ayudes, estamos buscando a nuevas generaciones de pasantes, y ¿qué tal si nos proveyeras a 2 de tus alumnas para que pudieran colaborar en el despacho? Y yo, claro que sí, por supuesto, licenciado, yo encantada de la vida, porque esta es una magnífica oportunidad para que desde temprana edad, en su faceta de estudiantes, pues empiecen a conocer el mundo del litigio. Así es que, por supuesto, tengo alumnas muy valiosas, estudiosísimas, proactivísimas, y te las refiero sin problema. Estoy pensando en las 2 que me pides. Y me dice: sí, Sarita, nada más un detalle, no seas mala, que tenga tez clara y que sea güerita. Bueno, cuando me dijo eso, casi se me cae la quijada y casi le pego una puñetada antes de la audiencia, porque digo, ¿cómo es posible que me estén pidiendo que sea bonita, que tenga ojito claro? Y le digo, bueno, las alumnas en las que yo estaba pensando no son güeritas, no son de tez clara, pero son muy inteligentes y estarían muy dispuestas a colaborar en este ambiente del trabajo, porque además les gusta y mucho la materia. Sí, Sarita, pero es que tú sabes que la imagen, la presencia del despacho es importante, y por eso debemos demostrar a gente linda, cuando que nosotras, las mexicanas, morenas, de
ojos vibrantes, de miradas enfáticas, de cabello oscuro, somos muy valiosas. ¿Por qué güeras? Y me queda clarísimo que además, estadísticamente hablando, México es uno de los países en donde más discriminación hay en lo que es precisamente la cuestión fenotípica. El primero es la India y nosotros estamos en un triste segundo lugar. Cuando egresan de las universidades, privilegian a la gente bonita. Sin embargo, pues perdón, no todas somos altas, güeras de ojos azules. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a estar predestinadas al fracaso porque estoy un poco rellenita? Porque así somos las mexicanas. Yo creo que si vamos cambiando de facto esa situación, tendremos mejores fuentes de empleo con una igualdad de género integradora, pero verdaderamente consciente y no, aunque lo refiera la propia comisión, inconscientemente se haga. Mis pestañas. Se supone que en esas fases que les refería de la NOM 35, se supone que se debe de hacer una serie de actividades para conferencias, para efecto de concientizar a todo el mundo, no solamente al varón, inclusive también a las mujeres, porque no me dejarán mentir. En el mundo del trabajo, si laboramos solamente puras mujeres, Dios santo, pareciera que a veces nosotras somos nuestras propias detractoras. El hombre, pero ni enterado. Y las mujeres, ¿te fijaste? ¿Ya viste cómo viene vestida y si la minifalda? Uy, ya le aumentaron el sueldo. Pues claro, anda con el jefe. Entonces, no debemos de conducirnos así y parte de nosotras. De hecho, si se habla de que en México está marcadísimo el machismo, perdón, pero la culpa es de nosotras las mujeres. Sírvele a tu papá, sírvele a tu hermano, lávale. Oye, no, pero ¿por qué? Que no tienen manitas para ellos hacer sus cosas, pero depende de nosotras. Entonces, juntando toda esa información, se supone que equilibrando a los factores de la relación de trabajo, trabajadores-patrones, pero en un contexto de igualdad, en un contexto de integración en todos los tópicos que hemos venido abordando, se supone que lo que lograríamos es lo que estamos viendo en los cuadros de la derecha. Como país, mayor crecimiento económico, promover la productividad, crecimiento sostenible, el desarrollo de recursos humanos y la reducción de la pobreza. Si verdaderamente nos abocamos a cumplir con los contenidos internacionales, constitucionales, legales, vamos a tener, en pocas palabras, un mejor país y estaríamos pensando en que saldríamos del rubro de pobreza tercermundista en el que nos encontramos. Concretamente, por lo que respecta a la igualdad de género, observen cómo la Organización Internacional del Trabajo, a través de estos convenios en particular, la aborda. Tenemos el 100, el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, y nació en 1951. Tenemos el 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, nació en el 58. Sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, en el 81. Sobre la protección de la maternidad, en el 2000. Simplemente vean el de la maternidad, es relativamente reciente. Tan solo se los refiero para que si ustedes tienen a bien entrar en la página virtual de la OIT, ya vean con calma y con detenimiento cada uno de los contenidos. Yo aquí lo único que estoy haciendo es manejar un breve esbozo de lo que consiste en cada uno, pero tampoco nos vamos a poner a leer cada lámina, tan solo sirva como referente. ¿De qué nos serviría entonces incorporar estas cuestiones relativas a la igualdad de género? Nos serviría porque precisamente al hacer y la mujer participar en esta importante fuerza laboral, se supone que estaríamos llegando así a un rubro globalizador partiendo también de filosofías internacionales. Me explico en esta parte. Se supone que sabemos, hace años, concretamente en el 91, se firmó
lo que conocemos como el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En algún momento se dijo que este Tratado de Libre Comercio era muy bondadoso y que beneficiaría y mucho a México económicamente hablando para crecer. Sin embargo, conforme pasan los años, nos damos cuenta de que precisamente por no cumplir con los contenidos constitucional y legal, hay una serie de vulneraciones contumaces al interior de los centros de trabajo, en donde impacta, por supuesto, el rubro de género. Y por presiones en que era necesario, sobre todo por parte de Estados Unidos, de actualizar el famoso Tratado de Libre Comercio, llegamos a escuchar en los últimos años, ya no de tal como de principio se denominaba, sino ahora como TEMEC. De hecho, generó mucha controversia el que se dijera que mejor se llamara USMCA, porque era la abreviatura de Estados Unidos, US, México y Canadá. Pero todo el mundo decía, pero es que hasta cuesta trabajo pronunciarlo. Y si mejor le llamamos TEMEC, el punto es que el TEMEC, por una presión de la señora Nancy Pelosi, pero esta presión a su vez nacía del rubro de lo colectivo norteamericano, en donde se decía algo así como esto: ¿cómo es posible que vayamos a actualizar uno de los tratados internacionales más importantes en el mundo si México no cumple con los contenidos más básicos? No nos parece justo, no nos parece lógico, partiendo del rubro de género y terminando con el rubro salarial. En ese orden de ideas, estuvimos a punto de no celebrar ese convenio. Hasta el último minuto del último día finalmente se logró, se superaron algunas cuestiones, inclusive de índole proteínica entre Canadá y Estados Unidos, prácticas desleales de México y Canadá al consumir productos chinos y que afectaban a Estados Unidos, dándonos en la torre, en la industria zapatera, juguetera y textil dentro del ramo artesanal, pero por supuesto que ahí estábamos también involucradas nosotras las mujeres, porque al darse cuenta de que no se cumplían los contenidos básicos de ley, dijeron, ok, no solamente vamos a firmar un TEMEC a secas, vamos a instaurar una serie de capítulos que hablen con mayor detalle, más exprofeso, de las partes laborales atendiendo al rubro de género. Y por eso es que se habla del contenido de un capítulo 23, que más adelante les estaré mostrando, pero que atiende perfectamente bien al rubro de género, muy a propósito de la presión propia del TEMEC en esta cuestión trilateral. Ahora les estoy poniendo nuestra bellísima bandera porque pues veamos qué es lo que encontramos exprofeso ya en relación con contenidos vigentes que ustedes deben de tener muy claro y muy presente para sus cotidianidades laborales, por supuesto. El artículo 1 de la Constitución establece que está estrictamente prohibida toda discriminación motivada entre otras que causen la situación de preferencias sexuales o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El propio precepto dispone además que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de las personas en los términos que establezca la ley. Y partiendo de esa filosofía, que debemos de entender entonces por discriminación laboral, pero ya de manera, por así decirlo, más doméstica. Vean cómo se nos explica que se trata de un fenómeno que se presenta cuando una persona que trabaja dentro de una empresa o institución es tratada de forma distinta respecto al resto de, y vean cómo les estoy poniendo en un color diferente y entre signos de interrogación, trabajadores. Nos vamos a dar cuenta más adelante que en realidad el mobbing no solamente se refiere a actuar en contra de trabajadores, de trabajadoras. En realidad el mobbing se puede dar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y en laterales, ¿ok?
Pero por eso creo yo que no debemos de adoptar una visión tan paternalista de, ay, nosotros los trabajadores somos los que sufrimos, porque hay otra circunstancia que también es muy sintomática en nuestros días. Seguramente han escuchado hablar de esta filosofía neoliberalista. El neoliberalismo ha afectado de manera intensa lo que es el rubro del trabajo, porque se supone, consiste en no entender al Estado como un ente sobreprotector de los sujetos de la relación de trabajo en el fenómeno de la suprasubordinación, sino equilibrarlos e instarlos de tal manera que no dependan tanto del mismo. Y por eso es que México, en el 2012, a través de su Ley Federal del Trabajo, o lo que es lo mismo, su penúltima reforma, adopta reformas flexibilizadoras en lo tocante a los tipos de contratación y a las formas de pagar un salario. Me explico. Se supone que en origen el trabajo se debe de considerar por tiempo indeterminado, privilegiando la estabilidad en el empleo, pensando en aquellas nuestras generaciones que piensan que luego de computar 1,250 semanas cotizando ante el Seguro Social, tener 60 o 65 años de edad, finalmente nos podremos jubilar para recibir una pensioncita. Sin embargo, si ustedes platican con las nuevas generaciones de trabajadores, con los famosísimos millennials, tan solo por citar un ejemplo, se van a dar cuenta que ya no les interesa generar una antigüedad, ya no les interesa el acumular semanas cotizadas y tener 65 años en el mismo trabajo para tener acceso y derecho a esos rubros de la seguridad social. Y en ese mismo orden de ideas se piensa entonces que no es necesario trabajar por tanto tiempo, sino tan solo por pequeñas temporadas, por pequeñas jornadas, eventualmente por tiempo determinado, y ahí se trastoca y mucho, dejando en total estado de indefensión a mujeres y hombres que en donde un patrón dice, bueno, al cabo que ya se nos permite por el neoliberalismo, por el rubro flexibilizador, generar contratos por tiempo determinado, trabájame 3 meses, fírmame tu renuncia, vuelve a firmar otro contrato por 3 meses, fírmame tu renuncia, y así por 20 años, pero en realidad tienes 3 meses solamente trabajando. Dense cuenta cómo esta situación afecta bastante, sobre todo cuando se trata de aplicar los contenidos irrenunciables de la ley. Pero desgraciadamente no todo mundo lo ve, no todo mundo se ha dado cuenta de esta situación, de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la instauración de este tipo de filosofía, y lo que es peor, hasta se permitió lo que se dijo en su momento era ilegal, el famosísimo outsourcing. ¿Se acuerdan? Cuando de repente estalló una bomba diciendo, ¿cómo es posible que se haya aprobado en la legislación 2012 la posibilidad de subcontratar a una persona? Y entonces, ¿a quién se va a demandar para el caso de que ocurra una ruptura de la relación de trabajo? ¿A la persona con la que se prestó el servicio personal subordinado o a la persona que generó el papeleo y inscribió en Instituto Mexicano del Seguro Social y generó contratos individuales de trabajo? En realidad, quien no conoce de la materia puede decir, pues para la que generó el papeleo, o pueden decir, bueno, pues obviamente para quien se trabajó, pero en el momento en que se llama al uno o al otro, ese uno va a decir, no, no soy yo, es el otro con quien generaste el papeleo. Bueno, entonces lo hacemos bien después. Vamos a llamar a con quien se generó el papeleo y va a llegar a decir, no, tú no prestaste una relación personal y subordinada para mí, por lo tanto yo no soy tu patrón. Y sobre esa base, dense cuenta cómo finalmente llegamos a la conclusión de que a quien hay que llamar a juicio, a quien hay que demandar, es a los dos. Pero de manera solidaria, no solamente llamarlo por llamarlo. Y eso significa que en este rubro flexibilizador, pensemos ahora en nosotras las mujeres. Lo primero que se nos pregunta es, ¿y piensas casarte pronto? Yo creo que la pregunta que nos deviene de lo más profundo de nuestros seres, ¿y a ti qué te importa? ¿Y piensas embarazarte pronto? Porque ahorita el rubro es neoliberal, ¿eh? Si piensas embarazarte, si piensas casarte pronto, eso significa que me vas a generar más gastos y por lo tanto no me convienes porque no vas a producir. Te vas a tener que deslindar del empleo y entonces obviamente tampoco me conviene porque ¿quién deja de hacer el trabajo que tú ya estabas destinada a hacer? ¿Me explico?
Entonces, vean qué problema tan terrible es esta filosofía de la neoliberación, y cuando se da cuenta el gobierno de que no está funcionando, porque nuestras idiosincrasias, porque nuestros perfiles, el perfil mexicano no está ad hoc a las filosofías norteamericana y canadiense, muy a propósito de lo que estamos comentando del TEMEC, es por eso que se siente la necesidad de generar los nuevos contenidos 2019, ¿de acuerdo? Ahora, viendo un poco en relación a lo que es el acoso o la explicación que pretendo darles acerca del mobbing, debemos de partir de este fenómeno muy interesante a través de un grupo de pájaros. Pues resulta que observando la conducta de algunos de estos animalitos, concretamente aves rapaces, en donde atacaban en conjunto a la más débil, a la más desprotegida, partiendo de ese referente y aplicándolo al mundo del trabajo, es que nace el término en inglés to mob, y que a la postre venimos denominándole ya cotidianamente mobbing, que significa que una multitud excitada que rodea o asedia a alguien, en este caso a una persona, que puede ser igual trabajador, igual patrón, aguas con esa parte, se le maneje de manera poco amistosa, grosera y hostil. Tenemos algunas explicaciones, y qué mejor que un etólogo para explicarnos el fenómeno y nos indique que es un ataque de una coalición de miembros débiles de una especie animal contra otro individuo más fuerte que ellos, y ahí dense cuenta cómo estamos cambiando la filosofía, porque en principio se decía, bueno, es que se ataca a alguien débil, y ahora no, un conjunto de débiles está atacando a alguien que es más fuerte, pero como quiera que sea, se habla de un contexto de terror psicológico, porque tan grave es el abusar laboralmente hablando con exceso de trabajo, que no dándole absolutamente nada de trabajo, ninguneándolo, haciendo como si no existiera, como si no estuviera ahí. Tengo algunos clientes trabajadores que desgraciadamente, trabajadores y trabajadoras, porque no es exclusivo de las mujeres, es parejo. También a los varones les ha tocado vivir esta difícil situación, y llega un momento en que la afectación psicológica es tal que refieren que ya ni siquiera quieren llegar al trabajo. Les refiero rápidamente a una de mis clientas que en especial cómo batalló en ese contexto, y que me encanta además citarlas a guisa de ejemplo a mis queridos alumnos. Se trata de una chica de nombre Gabriela. Gabriela queda en el puesto de papá. Papá le hereda este muy buen puesto, magníficas prestaciones, contrato colectivo de trabajo. Estamos hablando de una secretaría importante, pero por su corta edad, por su poca experiencia, no aprecia el trabajo que papá le hereda, y pues no siempre era puntual. Y si a eso le sumamos que la actitud propia de una persona que no está del todo madura para llevar a cabo una gestión laboral de la relevancia del puesto que ocupaba el padre, empezó a sufrir este tipo de acoso. Ella me refiere que sus compañeros más cercanos lo menos que le decían es que era una persona inepta, gorda, fea y buena para nada. Y lo peor es que se lo creyó. O por si eso no fuera poco, Gabriela se embaraza a su corta edad y tiene un pendiente terrible, porque resulta que cuando estaba en el 7º mes de gestación se le adelanta el momento del parto, y a su pequeñito, según refiere, no le descendieron los testículos y por lo tanto hubo necesidad de practicarle una cirugía. Entonces, por su corta edad, pues Gabriela no estaba del todo lista para afrontar, aparte de los pendientes laborales, los pendientes de casa. Por si esto que les refiero no fuera ya suficiente, se vuelve a embarazar. Y en esta ocasión, sí, su segundo embarazo llega a término, pero en el momento en que están haciendo su pequeña, utilizan forceps y le quiebran la caderita.
Y entonces, pues todavía peor. ¿Por qué les pongo en antecedente de todo esto? Porque precisamente a raíz del mobbing que ya está viviendo en el trabajo, más las problemáticas personales, ella con el afán de salir de casa decía que se levantaba temprano, se bañaba, se arreglaba y hacía como si iba al trabajo. Sin embargo, en realidad no llegaba al trabajo. No llegaba, se quedaba sentada en una de las banquitas del parque cercano de los viveros de Coyoacán, que están precisamente a un lado de este centro patronal. Y pues ahora, con el temor de llegar para que le siguieran diciendo que era una gorda, fea, inútil y buena para nada, encuadró en una causal de rescisión que establece la fracción 10 del 47, en donde más de 3 faltas injustificadas en un lapso de 30 días, sin ningún problema un patrón le puede decir, estás despedida y además con justa razón. Sin embargo, la propia ley maneja muy contundentemente la manera en cómo se debe de rescindir a un trabajador en circunstancias como las que les refiero, pero en realidad no ocurrió así. Y esto afortunadamente ayudó a Gabriela para que en el momento en que, apoyada por el especialista en el litigio, su servidora, demandara, tuviésemos la oportunidad de reinstalarla en su puesto, brindándole una mejor oportunidad laboral y de vida, considerando que finalmente las problemáticas familiares se han ido superando conforme han avanzado los años. Pero vean, esto es de lo más cotidiano. Pensemos en los varones. De repente me ha tocado atender a señores que me dicen, es que me la paso sentado en una silla. Nadie, literal, nadie me hace caso, nadie, como se dice vulgarmente, me pela, y yo pues no voy a renunciar si es lo que quieren. Entonces me quedo las horas y tras horas y tras horas y tras horas hasta que me dé mi tope de 8 horas y me retiro y vuelvo al día siguiente. Y entonces es cuando uno les dice, ¿y qué necesidad tienes de vivir esa triste situación, esa triste circunstancia? Y si mejor hacemos algo procesalmente hablando, y es por eso que tan solo por citarles algunos ejemplos, dense cuenta cómo ocurre igual para hombres y para mujeres. Los orígenes parten de una cuestión cultural, social, por supuesto, y me queda más que claro que educacional, pero como sea, no tiene justificación alguna. Y observemos en términos de esta lámina que parte de especialistas en el estudio de este fenómeno, de los profesores adscritos a la Universidad de Frankfurt, que nos indican que los ataques a la víctima dentro del rubro de las medidas organizacionales puede consistir en que el superior restringe la posibilidad de hablar, cambio de lugar y separación de los compañeros, prohibición a los compañeros de hablar a una persona, obligar a ejecutar tareas en contra de su conciencia, juzgar el desempeño laboral de manera ofensiva, cuestionar las decisiones de una persona, no asignarle tareas, o sea, congelarlo, asignación de tareas sin sentido, asignación de tareas degradantes, asignación de tareas por debajo de sus capacidades. También se manejan los ataques en un rubro de aislamiento, como es restringir a los compañeros el habla a esa persona, rehusar la comunicación con miradas y gestos, no ejerciendo comunicación directa sino por conductos, no dirigir la palabra, tratar a la persona como si no existiera. Pero hay más. Críticas permanentes a su vida privada, terror telefónico. Muy a propósito, voy a hacer un pequeño paréntesis en esta parte. Recuerden que ahorita, a virtud del COVID-19, estamos manejándonos con un rasgo laboral que llegó para quedarse y que es el teletrabajo. Hemos pasado infinidad de horas desde marzo del año pasado y a la fecha sentadas frente a una computadora y de repente sentimos que ya no tenemos vida propia, sentimos que estamos todo el tiempo hablándole a la computadora y perdemos el sentido de la socialización afectándonos psicológicamente, pero no solamente en ese rubro viene la afectación, sino que también vienen problemas articulares por pasar tanto tiempo sentados y en cuanto al terror telefónico per se, seguramente escucharon que en enero de este año hubo una reforma, una última reforma importante en el capítulo de trabajo a domicilio,
en donde, entre otras cuestiones, se tiene ya el derecho a la desconexión. Yo, no por el hecho de estar teletrabajando, significa que voy a estar atento de las situaciones que me pida mi patrón a las 11, 12 de la noche, perdóname, pero las jornadas quedan exactamente igual a como las prevé la ley, con los topes de 7, con los topes de 8, con los topes de 7 con 29 minutos, dependiendo de si estamos hablando respectivamente de una jornada nocturna, diurna o mixta. Entonces, bueno, cuidado con eso y como sea, vean, aquí se da muy patente el terror telefónico. Hacer parecer estúpida a una persona, dar a entender que tiene problemas psicológicos, mofarse de sus discapacidades, imitarla, yo diría ahí arremedarla, ¿no? Con los gestos, con la voz, mofarse o burlarse de su vida privada. Y vean del lado derecho, ahí por supuesto también estamos entrando en un tema muy delicado porque son las ofertas sexuales, las amenazas, si tú no accedes a mis pretensiones, si tú no aceptas la invitación a comer, la ida entrecomillada al cine, entre otras cuestiones, pues por supuesto esto va a repercutir en tu trabajo y voy a decir que encuadraste en alguna causal de rescisión y pues como que te estás yendo. Y sé que tienes necesidad y sé que eres madre soltera y sé que tienes hijos. Así es que o lo haces o lo haces. Viene el maltrato físico, el uso de violencia muy sutil. Me han llegado a hablar trabajadores que dicen, oiga, es que me citaron en el área de recursos humanos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Bueno, es que me preguntaron que si tenía algún problema con alguno de mis compañeros y yo dije que no. Ajá, y luego, pues luego me volvieron a citar, ¿y qué pasó? Pues que me insistieron, pero ahora me preguntaron en relación con una compañera en exprofeso. ¿Y qué pasó? Bueno, es que yo la invité al cine y pues que no quiso acceder a mi invitación, pero de ahí no pasó. ¿Está usted seguro? Porque entonces, ¿por qué se están quejando de usted? Entonces se dan cuenta, se da de manera muy sutil y cuando menos nos damos cuenta ya está ocurriendo una situación que por supuesto entre el grado de riesgo, el juego, el temor a perder un empleo, podemos caer en cuestiones más graves. Ataques a las actitudes de la víctima. Vean, tenemos ataques a sus actitudes y creencias políticas, a creencias religiosas, la mofa a su nacionalidad. Las agresiones también pueden ser de índole verbal, gritos, insultos, críticas permanentes en el trabajo que desempeñan, las amenazas, y esto es, se escucha muy agreste, pero de verdad es de lo más cotidiano. Rumores, hablar mal de la víctima, la difusión de chismes, y entonces, pues precisamente con estas características, más las que están viendo aquí proyectadas, y que si gustan, con muchísimo gusto, además les proporciono la presentación para que la vean con más calma, con más detalle. Estamos entrando en una gran vastedad. Y lo que les decía, no pensemos que solamente viene la problemática desde altos rubros, jerárquicamente hablando, hacia trabajadores, ¿no? Vean, tenemos un mobbing ascendente. El que ejercen uno o varios subordinados sobre aquella persona que ostenta un rango jerárquico superior a organizacionalmente hablando. Entonces estamos viendo que no solamente los trabajadores. Vean, en el rubro del horizontal, un trabajador, trabajadora, se ve acosado, pero estamos hablando no del jefe, estamos hablando de los compañeros. Y obvio el cotidiano, por así decirlo, ¿no? Aquel jefe, sobre todo un trabajador de confianza, que dicho en términos muy sencillos, es aquella persona que ejerce actividades o funciones de dirección, administración, representación, fiscalización, no tiene estabilidad en el empleo, es alguien que literalmente le da el síndrome del tabique y que teniendo ese gran poder por el hecho de tener esos rasgos propios de uno de confianza, pueden abusar de su jerarquía y causar bastante malestar a sus subalternos. Aquí está el mobbing maternal. Sabemos que en el momento en que la mujer
se sabe está embarazada. Precisamente hoy refería en clase que hay un asunto de su servidora en donde la pobre chica llega a solicitar empleo a una tienda en donde venden mochilas, portafolios, maletas, lleva ropita holgada, ella se nota muy interesada en el trabajo y empieza a laborar sin ningún problema, la contratan. Pero de repente refiere que en su centro patronal se dan cuenta de que pues pedía en determinadas ocasiones permisos porque tenía que acudir al médico a sus revisiones. Lo cierto es que ella al momento de llegar al trabajo llegaba fajadísima, envuelta en las vendas, en las fajas que hacía que no se le notara el vientre ya crecido, porque por el temor de perder el trabajo. En realidad, el objetivo era el que pudiese tener la seguridad social para poderse aliviar. Sin embargo, precisamente por llegar fajada, así tan fajada, se desmaya en el trabajo, descubren que está embarazada y la corren, como ella pronosticaba ocurriría. En el momento en que estamos ya en la Junta de Conciliación y Arbitraje con una demanda de por medio presentada, el abogado se sentía verdaderamente ofendido, mi contrario, se sentía verdaderamente ofendido porque decía, es que nos vieron la cara, ella nunca nos dijo que estaba embarazada, y recuerdo que estaba tan molesta en esa ocasión que le dije, oye, y de saber que estaba embarazada la hubieran contratado, obvio no, le digo, ya ves. Entonces, él decía, pues lo siento muchísimo, pero como hay un abuso de confianza en esta relación de trabajo, de lo que por ley le corresponde, nosotros tan solo vamos a ofrecer la mitad. Le digo, pues fíjate que no, porque esos derechos ya son irrenunciables por el simplísimo hecho de ser mujer, por el simplísimo hecho de ser trabajadora, tiene ya ganados esos derechos y ni tú ni nadie se los puede quitar. Y para serte honesta, a nosotros lo que más nos interesa no es tanto el rubro de la indemnización constitucional, partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad. Lo que queremos es un lugar en donde se alivie y no seas, hubieran visto lo que le dije, pero por respeto al público conocedor, no lo voy a repetir aquí, no es posible que pienses en quitarle el seguro a una muchacha que está a punto de aliviarse. Entonces, en ese momento recapacitó, afortunadamente se conservó el seguro, se alivió en el seguro y ahí concluyó la relación de trabajo, se le pagó parte de lo que por ley le correspondía, pero en verdad lo que ella quería era más el rubro del propio seguro. Estamos viendo en esta lámina siguiente que nos podemos manejar en el rubro del mobbing a través de 4 fases. La primera se le conoce como fase de conflicto, en donde las partes entran en contradicción, comienzan las agresiones, las reclamaciones, posteriormente viene la estigmatización, se desarrollan actitudes manipuladoras de comunicación, de reputación, afectación directa al trabajo, la intervención por parte de la empresa, obviamente, ¿no? Tiene que hacer algo la empresa para evitar que siga ocurriendo esta situación, sin embargo no siempre lo hacen. Y por último, la fase de marginación o exclusión de la vida laboral, en donde se nota que por este rubro tan estresante, pues los trabajadores dejan de ser productivos, se convierten en gente que piensa ya en cualquier momento en deslindarse del trabajo, justo por la manera en cómo se le trata. Pensando también en que este tipo de información en el contexto de la discriminación no solamente es para los hombres, para las mujeres, sino también recordando algo que también me ocurrió con un trabajador homosexual. Este trabajador era un profesor en una escuela de natación. No falta la mamá que le hace una solicitud de amistad en Facebook. La mamá ve que el profesor, el joven, guapo, corpulento profesor, en realidad es gay y aparece en varias fotos con su novio y obviamente la madre lo hace del conocimiento de las otras y pensando que es un rubro de alberca, trajecitos de baño, calzoncitos, etcétera, etcétera.
El viejerío pegó, y perdón por la expresión, yo sé que es machista, el grito en el cielo, fueron a hablar con el patrón y dijeron, despídalo porque es homosexual. En el momento en que estamos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en las pláticas conciliatorias, él dice, es que es muy injusto que me hayan despedido por mis preferencias sexuales, considerando que siempre me desempeñé con la debida eficacia, esmero y calidad inherente a mi categoría de profesor de escuela de natación. Yo traté a los niños, porque además eran pequeñitos de 4 o 5 años, con total respeto, y de los años que tengo trabajando en la empresa jamás ha habido una queja, hasta el momento en que se dan cuenta por mi perfil y por toda la información que subo en Facebook, que es algo que se está atacando y que pues yo tengo total derecho a ejercer libremente mis preferencias sexuales. Y se puso a llorar el profesor. Entonces, en el momento en que se puso a llorar, el patrón que estaba ahí presente se sensibilizó, le pidió una disculpa, inclusive una disculpa pública en presencia de las madres de estos pequeños de la alberca, y finalmente, y creo yo que ya en un rubro recapacitado, el dueño, el propietario de la alberca les dijo a las mamás, me van a disculpar, pero el profesor vuelve, y si ustedes no quieren que sus hijos estén aquí, pueden irlo sacando, pero el profesor se queda. Y creo yo que fue inteligente y estratégicamente hablando además adecuado, porque procesalmente hablando le hubiera ido verdaderamente mal. No solamente por el reclamo económico de las indemnizaciones que les refiero, sino también por el reclamo del famosísimo daño moral. El daño moral es muy propio de esta naturaleza de discriminación y consiste en una figura que nace del Código de Procedimientos Civiles y que remite a su vez a la materia del trabajo para materializar ese dolor y ese menoscabo. El punto es que si ustedes se ponen a hojear, literal, hoja por hoja, cada uno de los contenidos de nuestra Ley Federal del Trabajo, en ninguna parte encontrarán cuánto vale el dolor, cuánto vale el menoscabo, y es una cuestión muy discrecional que se le deja al juzgador. Tengo varios asuntos en donde he reclamado daño moral, muy atenta de la reacción por parte de las autoridades laborales, viendo en cuánto para ellos va a valer el que se le haya tratado a estos nuestros trabajadores, así como les refiero, o como se le haya dicho a otro de mis trabajadores, eres un mongol, y el otro se haya puesto la ofendida, pero del millón, pensando en que tiene un ego inmenso, y que una mujer jefa le diga que es un mongol es algo que, pero ni siquiera le entra en la cabeza, y desgraciadamente la autoridad laboral se va por la tangente pensando en que lo que corresponde analizar es más la cuestión económica, y en ese rubro creo que sería maravilloso insistir dentro de nuestras respectivas trincheras en relación a la necesidad de que se estudie perfectamente bien lo que es el contenido de esos dolores y esos menoscabos al interior de los órdenes laborales en las tónicas que les refiero. La presentación es muchísimo más larga, sin embargo tenemos ya un tiempo ceñido. De hecho me dijeron que tenemos hora y media, ya me pasé, pero cuando hablamos de las cosas que tanto nos apasionan, pues por supuesto ocurren estas situaciones. Entonces, lo último que quiero referirles es lo siguiente. Pensando en que la legislación mexicana, laboral por supuesto, tiene muy claro que es una constante en las fuentes de empleo el rubro de la discriminación, ahorita estamos viviendo un momento de transición al interior de lo que son las autoridades en donde se dirimen los conflictos obrero-patronales. Nosotros actualmente presentamos nuestras demandas ante las juntas de conciliación y arbitraje, que forman parte de los contextos del apartado A del 123 constitucional. Estamos hablando de trabajadores y de patrones dentro del rubro de lo privado. En el momento en que, a virtud de la reforma 2019, desaparezcan las juntas, y por lo que respecta a Ciudad de México, el próximo año y dentro de 2 en materias
federal y local respectivamente, no así ya en algunas entidades de la República en donde ya están trabajando las nuevas autoridades, jueces en materia del trabajo, nos vamos a dar cuenta de que el tratamiento para este tipo de circunstancias es muy bueno, muy particular. Podemos iniciar un proceso en juntas denominado proceso o juicio especial. ¿En qué consisten estos juicios especiales? Consisten en que van a ser celerísimos, muy rápido. En lugar de dividir los procesos por fases, que primero la etapa conciliatoria, que luego demanda y excepciones, que días después ofrecimiento y admisión de pruebas, que todavía más días posteriores, que si las confesionales, que si las testimoniales, que si inspecciones oculares, que si los documentos públicos, privados, en originales, en copias, medios de perfeccionamiento, cotejos, compulsas periciales. Aquí, en lo especial, todo se desarrolla en un solo momento, en una sola audiencia. Conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, desahogos probatorios, en todo un día, para que en lugar de esperarnos, y voy a ser muy honesta, años en obtener una resolución que pone fin al juicio y que en materia del trabajo se le llama laudo, y se vulnere precisamente todo lo que es el rubro protector que estamos comentando aquí en el propio proceso, es por eso que se dijo, las juntas por tardadas, por burocracia, por corrupción, van a desaparecer. Y entonces estaremos llegando a trabajar con lo que se conocen como los nuevos centros de conciliación y registro laboral y tribunales laborales pertenecientes, ya no como las juntas al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial. Se va a judicializar el tribunal laboral. ¿Y esto qué significa en español, Sara? Seguramente se están preguntando eso. Bueno, significa que de manera obligatoria, para efecto de evitar llevar procesos cansados, tediosos, desgastantes, emocional y económicamente, tenemos que acudir a este centro de conciliación y registro laboral que, como su nombre lo indica, procurará avenirnos a trabajadoras, patrones, trabajadores, patrones y evitar el proceso. Nada más que hay casos de excepción. Y justo a eso era a lo que quería llegar en esta ponderación de los beneficios que implica la temática que estamos comentando. En tratándose de aquellos trabajos en donde haya existido discriminación de los rubros que vimos ahorita, podemos saltarnos al centro de conciliación y llegar directamente a demandar. Y es algo que en su momento se aplaudió en un 1 de mayo del 2019. Sin embargo, también se dijo, esto no exime a los trabajadores, las trabajadoras, patrones, personas físicas, personas morales, a acudir ante el centro de conciliación, pero, para evitar la famosísima revictimización, ¿pueden estas trabajadoras, trabajadores vulnerados en lo que les he referido, pedirle a su abogado que en representación suya acuda al centro y puedan negociar, puedan conciliar y así nos evitamos la presentación de una demanda? Porque han de saber que si hay algo que privilegia el orden laboral en cualquiera de sus ámbitos, internacional, nacional, federal, local, apartado A, apartado B, seguridad social, burocrático, lo colectivo, por donde lo quieran ver, es el siempre privilegiar pláticas conciliatorias, el avenimiento entre los factores de la producción. Y en ese orden de ideas, pues resulta fantástico que el centro permita que en representación de estas personas violentadas, llegue un abogado, obviamente con poder de decisión, para atender este rubro conciliador y ya no se quiera demandar. ¿Qué va a implicar esto? Un desgaste, por supuesto, porque no solamente estaríamos hablando de los reclamos económicos, sino, insisto, y por eso lo mencioné hace unos minutos, también es la cuestión de pedir que de alguna manera se cuantifique ese daño, ese menoscabo, ese dolor por el acoso propiamente dicho en cualquiera de sus rubros, ¿ok? Entonces, palabras más, palabras menos, obviamente de manera muy genérica, es que estamos haciendo este referente.
y si me lo permiten, ahora sí, voy a atender a sus cuestionamientos en el chat. Que son bastantes, por cierto. Ofergi, ¿tú me vas a decir, perdón? Sí, claro que sí, profesora. Ahorita mismo le leo las preguntas para que sea más sencillo. Eso es, gracias. La primera pregunta que nos hacen, pues número uno es comentándole que es una excelente expositora y que muchas gracias por la plática. Creo que a todas les quedó súper claro y amaron, como también nosotros como estudiantes, sus charlas. Pero la primera pregunta que nos hacen es que ¿cómo se recaba información para llevar una denuncia en un caso de mobbing? ¿Y cuál es el proceso para esta denuncia? Qué bonita pregunta. El artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que podemos utilizar cualquier medio de prueba siempre y cuando no vaya en contra del derecho, la moral y las buenas costumbres. De hecho, si ustedes tienen la iniciativa de descargar una Ley Federal del Trabajo vigente y se remiten a ese artículo, repito, 776, se van a dar cuenta de que pueden utilizar la confesional, la testimonial, inspección ocular, ¿qué tal el contenido de la fracción octava? Todo lo alusivo a las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Les gustan los correos electrónicos? Los mensajes en WhatsApp, cualquier información en realidad. El chiste es, y eso lo estoy diciendo de manera muy técnica, procesalmente hablando, soportar mi afirmación. Todo se vale. Podemos grabar a la persona de manera muy discreta y esa grabación se exhibe en juicio. No solamente el casetito o el disco que contiene la grabación, sino el medio que lo reproduce. Si ustedes no exhiben el medio que reproduce esa información en el video, en la grabación de voz, se las van a desechar. Pero forzoso que exhiban el medio reproductor. ¿Qué tal los testigos? En el momento en que cualquiera de los rubros que analizamos, de arriba para abajo, de abajo para arriba o hacia los lados, hubo alguien cercano que vio, escuchó, presenció todo lo que aconteció, inmediatamente se le llama a un desahogo de prueba testimonial, se le realizan las preguntas pertinentes, tendientes a soportar esa carga, ese dicho, y no vamos a tener ningún problema en generar la convicción del juzgador. Cuanto y más si se trata de mensajes en donde, oye, y por cierto, te comento, eres una inútil, buena para nada, estás despedida. En ese momento yo screenshot, copio, pego, imprimo el documento, proporciono a la autoridad las claves, contraseñas del medio reproductor, puede ser una laptop, puede ser una netbook, puede ser una tableta, eso sí, con datos banda ancha necesarios, suficientes para que se pueda compulsar ese dato que se contiene en la hoja de papel y de donde provino ese correo electrónico, y sin ningún problema podemos soportar el dicho. Sin problema lo podemos hacer. Muchas gracias, profesora. Ahora nos vamos ya con la última pregunta. La verdad es que los demás comentarios son alusivos a que lo hizo muy bien, a que es una gran profesora, una gran ponente y demás, y que lo quedó muy claro. Pero, bueno, y también incluso en el video que puso, yo creo que todas nos pusimos muy emotivas con todos los videos, porque ya llorando todas aquí. Pero bueno, ya para la última pregunta. Dice, si se trabaja por contrato en donde se firma cada 5 meses para evitar antigüedad, no hay derecho de vacaciones, ¿hay algo que se pueda hacer? Sí, de hecho sí. Resulta que existe una valiosísima jurisprudencia que atendiendo a esta particularidad indica en términos así muy coloquiales para que todas lo entendamos, que si logramos hacerle entender a la autoridad laboral que ese trabajo que desempeñamos es indispensable para el centro patronal y ojalá y además fuera posible el exhibir esa serie de contratos temporales, lo que hace la jurisprudencia es remacharlos y en lugar de tener una antigüedad de 5 meses, de 3 meses, de 6 meses, en realidad vamos a llegar al convencimiento de que tenemos una antigüedad de 20 años.
pero para eso debemos de atender a esos dos rubros. El primero, que demostremos ante la autoridad que este trabajo no sería posible sin nuestra gestión, que le es fundamental, nuestro desempeño al interior de la fuente de empleo, y pensando, de verdad, descarguen su ley, en los contenidos del artículo 784, combinando con el 804, es obligación de un patrón exhibir todos aquellos documentos por un año, contado a partir de la fecha en que ocurrieron este tipo de situaciones, para que ante la Junta de Conciliación y Arbitraje los muestren esos contenidos. Y vean qué bonito cómo lo indica la ley. Si en un momento dado el patrón no los exhibe, pese a ser su obligación, se presumirá legalmente, se generará una presunción legal de su existencia y favorecerá al dicho del trabajador. Esto así lo maneja la ley, pensando en que en este rasgo de la relación obrero-patronal, generalmente los trabajadores están en estado de indefensión, generalmente están muy por debajo de las posibilidades, inclusive hasta económicas, que siempre ha ostentado un patrón, y en un ánimo de defensa, de cobijo, de protección, se generan estas presunciones. Pero para eso, entonces, ustedes, procesalmente hablando, forzosamente deben de trabajar con la prueba de la inspección ocular, que genera la presunción. Si no la trabajan, muy a propósito de la primera pregunta, porque si no la trabajan, no se van a generar y estaríamos dándole oportunidad al patrón de defenderse, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias, profesora Sara. Bueno, creo que son todas las preguntas. Nada más nos comentan que si podría dar, si usted gusta, claro, sus datos personales para poder contactarla en algún momento futuro, su correo tal vez, o en dónde se Claro pueden que comunicar. sí, por supuesto. De hecho, si les parece, anoto en el chat mi correo electrónico para que lo que necesiten, inmediatamente yo las atiendo. Aquí está, ya está, saramispalma@gmail.com. Ahí con muchísimo gusto las puedo atender. Y yo sé que cuando me llaman es precisamente porque tienen problemas laborales. De verdad deseo, de verdad espero que estas llamadas nunca lleguen, porque eso significará que ustedes están bien en el trabajo. Y les agradezco de nueva cuenta su invitación. Muy feliz de haber estado con ustedes. Por supuesto que sí, comparto la presentación, Indira, a nuestras organizadoras. Yo se las paso en este momento y ellas ya la estarán compartiendo con ustedes. Sí, profesora, claro que sí. Si quieren nos la puede compartir por WhatsApp o nuestro contacto personal y después se la hacemos llegar a las integrantes. Profesora, ¿algún comentario extra, conclusión, algo que quiera decirles? Sí, creo yo que el ser mujer implica una gran responsabilidad. Creo que debemos de conducirnos con nuestras femineidades, con nuestras diferencias en relación con el varón, de una manera proba, de una manera que verdaderamente demuestre nuestra valía. No se trata de deschongarnos con el primer varón que se nos pone enfrente. Eso no es un empoderamiento. Tampoco somos feminazis. Sabemos que somos gente de muchas virtudes, sabemos que somos gente falible también y que atendiendo y aprendiendo de nuestras circunstancias personales, de nuestros errores, de nuestra cotidianeidad, podremos impactar en los ambientes en donde nos desenvolvemos, y no me refiero solamente al rubro de lo laboral, sino también en casa, pero no con lo que digo, sino cómo me comporto, para generar esos cambios que con el tiempo acortarán una brecha que desgraciadamente supera los 115 años en la discriminación y en los tratamientos tan terribles que estamos atendiendo ahorita de género.
si nos vamos conduciendo de una manera como la que tratamos de abanderar con nuestros colores verdes, morados, con una conducta muy propia de nuestra personalidad, creo que estaremos logrando un México mejor y sobre todo siendo mejores personas, siendo mejores mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Sara. De verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo, por decidir participar y obviamente por tratar de hacer también la información más digerible para todas las personas que estamos el día de hoy, ¿no? Porque como bien hemos platicado, el derecho es algo que a veces se vuelve poco accesible para todas las personas y debería ser todo lo contrario, ¿no? Y creo que eso es lo interesante y lo maravilloso de usted, que siempre transmite el conocimiento de esta forma, muy comprensible, muy digerido, buena onda, y de verdad muchas gracias por ser tan profesional, por tratar de resolver las dudas, que bien nos comentan aquí en el chat, ¿no? Cuando no hay dudas es porque todo quedó muy claro y la exposición fue excelente. Muchas gracias, profesora, muchas gracias a las participantes, las esperamos el jueves con el próximo tema y nada, muchísimas gracias a todas, hasta luego. Beso a todas, abrazo a todas, un gusto. Cuídense mucho.